Cordial saludo a todos los presentes, mucho gusto, mi nombre es Michael Andrés Pavón León y es un gusto para mí el día de hoy presentarles la ponencia del trabajo de investigación realizado denominado Dispositivo embebido para la medición de fenómenos electromagnéticos en el suministro de energía eléctrica según el estándar IEEE 1159. Los autores que estuvieron implicados dentro de este proyecto son el ingeniero eléctrico y electrónico futuro magíster Jesús Enrique Salamanca Jaimes, el ingeniero magíster y futuro doctor José Luis Díaz Rodríguez, el cual es el director de jefe de investigación del Sistemas Energéticos de la Universidad de Pamplona, y quien les habla, el ingeniero Michael Andrés Pavón León. Listo, muchachos, como tal, el objetivo principal de este proceso de investigación era poder construir un dispositivo para hacer diagnóstico de calidad de energía en un suministro de energía eléctrica. ¿Sí? Sucede que los equipos que existen actualmente en el mercado son equipos que rondan más o menos los 10.000 euros, bastante pues, costosos y de muy alta precisión. La idea es replicar ese comportamiento y hacerlo a un bajo costo. Bien, entonces el diagnóstico de la calidad de energía se mide o se determina por la cantidad, la magnitud de las distorsiones o fenómenos electromagnéticos que se encuentren inmersos. A continuación le vamos a mostrar unos rápidamente, lo que son los transitorios de tensión. Vemos la señal distorsionada, pequeñas distorsiones, se pueden llamar muescas o notch. También tenemos armónicos de tensión, en el cual la onda ideal, que es la que está de color azul, se le encuentra inmersas pequeñas ondas que tienen una frecuencia 3, 2 o un múltiplo de ella misma. En este caso acá se muestra una frecuencia 3 y frecuencia 5, es decir, el armónico 3 y el armónico 5, dando como resultado la onda que vemos en amarillo. Esta es la medición que tendría el equipo de medición. ¿Listo? Y esos pues van a generar problemas en otros dispositivos electrónicos o eléctricos. ¿Listo? También están las sobretensiones, cuya característica es que son tensiones por encima del 110% de la tensión normal o tensión nominal de un sistema y que duran más de un minuto. Y bueno, como su nombre lo indica, las subtensiones, viceversa a lo que son las sobretensiones, es el valor por debajo del 90% del valor nominal o normal que debería tener esa red. Esto dura más de un minuto. Eso por mencionar algunas. ¿Listo? La metodología que se llevó a cabo para este proceso de investigación, a grandes rasgos, ya entro más en detalle, fue primero el diseño a implementar todos los circuitos electrónicos que van a estar inmersos dentro del dispositivo, dentro del prototipo. Luego va a haber una selección de esas etapas, cómo van a ser. Va a haber un desarrollo del algoritmo que se va a realizar para toda esa información y todos los datos que recopilamos. Un desarrollo de una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con el dispositivo. Tendremos los resultados del software. Tenemos la integración de todos los elementos de constructivos y los resultados del hardware para finalmente tener nuestro querido, apodado de cariño, prototipo Quality. Bien, entrando un poco más en detalle, presento el diagrama de bloques del prototipo. Entonces, inicialmente tenemos una señal alterna análoga, que es la señal eléctrica de la red, que es una señal que va a pasar a un circuito de acondicionamiento. El circuito de acondicionamiento es una parte fundamental, ya que la señal que está entrando es una señal muy grande y puede tener repercusiones negativas si hay en los elementos, en los circuitos electrónicos. Entonces necesitamos adaptar esa señal para poderla leer. ¿Listo? Y esto puede ser parte del circuito de acondicionamiento. Va a pasar, la salida de ese circuito de acondicionamiento va a un conversor análogo digital, cual convierte la señal análoga en digital para enviar esa información a nuestra tarjeta de desarrollo Raspberry Pi, que fue la que seleccionamos. Esta Raspberry Pi va a mostrar en pantalla todos los resultados y la pantalla también le va a enviar información a la Raspberry Pi.
¿Listo? ¿Por qué? Porque la pantalla está activa. Bien, paralelo al circuito de acondicionamiento tenemos un circuito comparador, el cual que cada vez que la señal llega a cero me manda pulsos en 5 voltios. ¿Con qué fin? Con el fin de yo contar el tiempo en que sucedió entre cada uno de estos cruces por cero y poder determinar el tiempo y el tiempo la frecuencia de esa señal. Eso se hizo a través de un Arduino y el Arduino sí me manda la frecuencia, la respuesta en frecuencia a la Raspberry Pi. Y pues ella proyecta en pantalla todos los resultados. Estas son las especificaciones generales del prototipo, como quedaría ya finalmente con todas las unidades constructivas que tiene inmersa. Hay una fundamentación matemática para poder llevar todo esto a cabo, para hacer el cálculo de la tensión RMS, la tensión eléctrica, pues se utiliza esta ecuación, ya que nosotros tenemos la medición punto a punto de toda la onda, ¿sí?, de esa señal. Entonces sería las X, son todas las mediciones, se le baja al cuadrado, sumadas, dividido entre el número de datos que nosotros vamos a tomar en un tiempo determinado y la raíz cuadrada. Así es como determinamos el True RMS, que es el nombre que se recibe. Para la detección de transitorios se utilizó la definición de derivada. La derivada simplemente es lo que es la razón de cambio. Entonces nosotros miramos el punto siguiente con respecto al anterior, qué tanto varió. Y si varió mucho, significa que hubo una alteración brusca. Y esa alteración brusca, pues la detecto, la cuento como un transitorio. Acá vemos un ejemplo de que si esa variación es muy alta y supera como un envolvente virtual que se hace por programación, yo lo detecto. ¿Listo? Pero si hay unas muy pequeñitas, pues entonces no va a ser detectadas. Esos ya son criterios como de precisión, como de ajuste ahí en la programación. ¿Listo? Bien. Ahora, con respecto al análisis de armónicos, esto se hace por medio de la transformada de Fourier, muy interesante, es muy chévere. Em, y también podemos calcular un THD, que es el porcentaje de distorsión general de toda la onda. ¿Listo? ¿Y cómo sería? Bueno, sería la sumatoria de todas las componentes armónicas, de todos los valores RMS de las componentes armónicas, de la 1, la 2, la 3, la 4, las que estén inmersas y él las pueda detectar. ¿Listo? Elevadas al cuadrado y la raíz de ellas, dividido entre el valor RMS de la componente fundamental, que debería ser la onda ideal. Acá tenemos un ejemplo, es decir, esta sería la ideal. Y acá está la distorsionada. ¿Cierto? Está distorsionada ¿por qué? Bueno, porque tiene este armónico y este armónico que vendrían siendo el segundo y el tercer armónico presente en esa onda. Listo, muchachos, aquí a continuación les mostramos una calibración que tuvimos para el equipo en comparación con un patrón que es el Fluke, que vemos aquí a la derecha. Es un equipo que ronda más o menos los 10.000 euros de muy alta precisión. Acá a la izquierda tenemos nuestra versión inicial del prototipo. Y bueno, acá individualmente a la derecha pues tenemos el prototipo, ya su versión final. Los resultados fueron muy positivos tras esa comparación. Les voy a mostrar lo que es la interfaz gráfica. Este es el menú principal, los botones para hacer cálculo de RMS, detección de transitorios, análisis de armónicos, cómo es la variación de la frecuencia y las variaciones de la tensión RMS, y adicionalmente tenemos un osciloscopio. Listo, acá se enseña cómo es la manera en la que se conecta el dispositivo a la red. Bien, el cálculo de RMS, el resultado del cálculo de RMS en la interfaz gráfica es la siguiente. Tenemos la onda que nosotros leímos y acá el cálculo del RMS, en este caso 127 RMS. Las variaciones de tensión. Cada segundo esta tabla, digamos así, es dinámica, se va actualizando en tiempo real, segundo a segundo, de lo que va calculando para la tensión. Entonces vemos acá a la izquierda todos los datos y él poco a poco se va actualizando. ¿Listo? Y podemos determinar si es inferior al 90% de la tensión nominal o superior al 10%, 110% de la tensión nominal, pues capturar y poder determinar si hay subtensiones o sobretensiones, ¿cierto? Bien, la detección de transitorios, como miramos, nos basamos fue en el concepto
como tal de la derivada. Entonces vemos, por ejemplo, en esta partecita que la onda está distorsionada, está como choneta, ¿cierto? Entonces esos son transitorios que se presentaron. Mira, acá abajito se muestra esas variaciones bruscas. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y miro todas las variaciones bruscas y las sumo. Entonces, durante este periodo de tiempo que se presentó esta señal, se presentaron 19 transitorios. Este es el ejemplo. ¿Listo? En el análisis de armónicos, bueno, esta es el consolidado, la respuesta en cómo se da los armónicos en la interfaz gráfica. Para llegar a esto, pues ahí es un procedimiento eh, bastante pues, tedioso, chévere de tratar en la parte de la investigación. Bueno, se me olvidó mencionarles, acá trae una cinta de opciones para ustedes guardar la información, acercarse, mover la gráfica, ¿listo? Para tener mayor interacción con ella. Acá también se presenta el porcentaje THDV, porque estamos calculando solo de la onda de tensión. ¿Listo? Todo esto ha sido de la onda de tensión. Y es un porcentaje de 2.76%. Es una medición que yo estoy haciendo en mi casa. Todo esto yo lo hice en mi casa. Acá están los resultados de las variaciones de la frecuencia. La frecuencia de red siempre nominalmente debe ser 60 Hz. ¿Listo? Entonces vemos acá que las mediciones están cercanas a las 60, sin embargo, pues tienen un margen de error bastante grande, en parte por la implementación y la comunicación que está generando el Arduino con la Raspberry Pi y las limitaciones que esto puede llegar a representar. Una de las, digámoslo así, opciones o posibles soluciones para poder hacer la lectura de la frecuencia, ya que fue una de las complicaciones que se tuvieron en el proceso de investigación. Listo, muchachos, yo aquí también les muestro los costos del proyecto. A la izquierda vemos los costos, bueno, así a grandes rasgos, grandes rasgos. Quality más o menos nos costó 693.700 pesos, en comparación con el Fluke, que es un Fluke normalmente vale 10.400 dólares, aproximadamente 35 millones de pesos. Y realmente los resultados y las comparaciones fueron muy óptimas, tuvimos muy buenos resultados. Bien, como parte de las conclusiones, como tal, pues la primera conclusión sería que los fenómenos electromagnéticos son inducidos por el mismo usuario hacia la red, eso sí, desde ahí. Para la parte de la adquisición de la señal, implementar el sensor ZMP-T101B fue, mejor dicho, muy bueno, nos facilitó todo el procesamiento, toda esta etapa de adquisición y de adaptación. Listo. El siguiente, bueno, en la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi utilizamos el lenguaje de programación Python. Fue muy intuitivo, fue de gran ayuda, mucha información en internet. Fue muy satisfactorio haber trabajado con él. Como cuarta conclusión, dentro del conversor análogo digital, el ADC, se seleccionó el MCP3208. Según la hoja de características de datos de este conversor análogo digital, él tiene la capacidad de darme a mí 100.000 datos por segundo. No fue posible en este proceso de investigación. En parte se deduce a la comunicación a la comunicación que hay entre la Raspberry Pi y todos los elementos, porque es que la Raspberry Pi está enviando la información a la pantalla le está enviando información a la Raspberry Pi, ya que es táctil. El Arduino le está enviando información a la Raspberry. Yo estoy recibiendo información por parte del conversor análogo digital y todos esos procesos yo los hago al tiempo. Entonces, probablemente no pudimos sacar al máximo las capacidades de ese conversor análogo digital y es una de las posibles mejoras que hay a futuro. Listo. Y como último, pues lo más importante, lo más bonito fue que tuvimos un porcentaje de error del 0.02% de tensión RMS y un 1.06% de distorsión armónica con respecto al flujo. Sin más que decirles, muchachos, muchísimas gracias por la atención y